Seguimos con la serie Principios de Transformación Personal para esta semana en nuestros devocionales de cada mañana. Y bueno, el día de ayer hablamos del principio de la prueba como un principio de transformación personal. Hoy quiero hablarles de un principio que me costó un poco de trabajo cómo llamarle o cómo definirlo. Y les quiero decir de una vez, el principio es redireccionar tu fe. Y miren, me baso en esta idea. Todos tenemos una medida de fe o un cierto tipo de fe en el sentido práctico de creer. Todos tenemos fe en algo, todos creemos de alguna manera. Por ejemplo, yo llegué ahorita en la mañana y me senté en este silloncito muy hermoso, muy bonito, y yo simplemente me senté. No revisé las patas del sillón, no revisé si estaba mojado o no el sillón, no hice nada, llegué y me senté, como si yo creyera que el sillón está bien. Usted y yo todos los días nos subimos a un transporte o nos sentamos en una silla o nos metemos a bañar creyendo que el agua estará caliente. Hay muchas actividades que nosotros hacemos asumiendo que todo va a estar bien, como si confiáramos en esas cosas o en cómo funcionan los sistemas o en las personas que nos ayudan o en las personas que tienen que hacer su parte para que todo funcione. Eso es normal, es un cierto nivel de fe en cuanto a que creemos y sabemos que las cosas van a funcionar y eso está bien, pero muchas veces para tener fe en Dios o creerle a Dios, no estamos muy claros en nuestra mente e incluso caemos en incredulidad. Es decir, ¿cómo puede ser que yo confíe más en una silla que en Dios? Yo llego y me siento en la silla sin preguntar. Y muchas veces cuando se trata de confiar en Dios, cuando se trata de creerle a Dios, cuestionamos demasiado. Y es normal porque a Dios no lo vemos o porque muchas veces es posible que hemos orado y no hemos visto una respuesta, pero no es necesariamente que Dios no funcione o que Dios no quiera. Finalmente Dios es soberano, Dios no va a hacer todo lo que yo le pida, pero a lo que me quiero referir en este momento es a que hay que saber redireccionar nuestra fe, porque a veces tenemos una creencia o tenemos una convicción que no necesariamente es la correcta. Miren, el ejemplo para mí es el apóstol Pablo. Era conocido como Saulo de Tarso y Pablo, antes de encontrarse con Dios, él se encontró con el Señor Jesucristo cuando el Señor ya había muerto y ya había sido crucificado, ya había resucitado y ascendido al cielo. Pablo incluso tenía como actividad principal después de estos acontecimientos de Jesús, la de perseguir a los seguidores de Jesús. Era un perseguidor, era alguien que organizaba campañas para agarrar a los creyentes y matarlos. Eso es lo que hacía, los encarcelaba y los mataba. Autor intelectual, pero los mataba. Y en Hechos 9, versículos 5 y 6, vemos cuando Pablo se encuentra con Jesús. Dice la Biblia que hubo una luz muy fuerte y él cae del caballo en el que iba. Y entonces pregunta Pablo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó una voz. Versículo 6, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Lo que sigue en la vida de Pablo es totalmente un cambio, es una transformación, es el inicio de una transformación. Porque un hombre que se dedicaba a perseguir y encarcelar y a matar a los cristianos, obedece a Jesús a quien él perseguía, empieza a obedecer incluso las instrucciones de personas que Dios puso en su camino para que él tuviera un cambio, para que él entendiera lo que estaba pasando con él. Y él cambia por completo su mentalidad y redirecciona su fe. Su fe le decía, tú tienes que hacer esto. Él con un celo sincero porque él era un judío, muy arraigado a sus tradiciones, él con mucha sinceridad y con mucho fervor y con mucha pasión, me atrevo a decir con una gran fe en el Dios que él creía, el mismo Dios,
Pero sin la información correcta, él hacía cosas terribles en contra de los seguidores de Jesucristo. Y cuando le es revelado Jesucristo, él puede redireccionar su fe. Mira, es posible que como cristianos creamos en Cristo, pero yo creo que cada día necesitamos ser retados, desafiados, y cada vez que aprendemos la palabra, cada vez que abrimos la Biblia, tenemos que ser confrontados para que nuestra fe pueda redireccionarse, pueda corregirse. Porque mire, a veces pensamos que, bueno, que sí, Dios está con nosotros, pero no lo tomamos en cuenta. A veces decimos, sí, yo creo que Dios puede hacer cosas buenas para mi familia, pero no le dedicamos tiempo a la oración por nuestra familia. Es increíble. Es como si alguien dijera, yo creo que tomar agua es buenísimo y nunca toma agua. O como si alguien dijera, yo creo que caminar todos los días es algo muy bueno y nunca lo hacemos. Eso es muy extraño porque entonces mis acciones no están de acuerdo a mi fe. Cuando yo redirecciono mi fe, es cuando mis acciones ya vienen de acuerdo a mi fe. Y la verdad es que si yo digo, bueno, caminar es buenísimo, pero nunca camino, solamente digo que caminar es buenísimo. No creo que caminar es buenísimo. Si yo digo que confío en Dios, pero no oro, solamente digo que confío en Dios, pero no lo creo. No he redireccionado mi fe. A esto me refiero. Cuando redireccionamos la fe, hay transformación y entonces somos más efectivos en aquello hacia lo cual estamos orientando nuestra fe. Es mucho más que un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad puesto en acción a través de poner la fe en el lugar correcto, en la persona correcta, reforzado con las prácticas correctas. ¿En qué crees? ¿En quién crees? Cuestiona si lo que crees, es decir, lo que efectivamente haces, está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Todos creemos en Dios, pero no todos demostramos creerle a Dios. Que sea un reto personal para cada uno de nosotros esta semana, creer en Dios, creerle a Dios y vivir en consecuencia. Permítame orar para terminar este tiempo. Señor, ¿qué hemos de decirte? Ayúdanos a que nuestra fe esté puesta en ti, a que nuestra mirada esté fijada en ti y a que con lo que hacemos estemos verdaderamente demostrando para nuestras vidas y trayendo bendición para todos a nuestro alrededor, porque nuestra fe en ti obra de acuerdo a ti, Señor, te busca, te cree, Señor, y podemos confiar verdaderamente. En el nombre de Jesús, amén.